4 cosas que nosotros tenemos que observar muy bien para conocer cuando Dios nos ha llamado o cuando Dios nos vaya a llamar. Puede ser el día de hoy. Y la primera cosa que incluye el llamado de Dios, mis amados, es la maravillosa experiencia de conocer al Dios de los cielos, nuestro Padre Celestial. Lo primero que Dios nos llama es para que lo conozcamos a Él. Fíjese, Jesús dice en los evangelios que Él escogió a 12 para que estuvieran con Él. Y luego dice, para enviarlos a predicar. Pero primero Dios quiere que lo conozcamos a Él. Déjeme le digo algo, amado. La gloria más grande que un ser humano puede tener en todo su tiempo de vida en esta tierra no es acumular mucho dinero o tener muchas casas, es conocer a Dios. Conocer a Dios, al Dios que hizo el cielo y la tierra. Déjeme ponerle un ejemplo. Imagínense que usted trabaja en una empresa multinacional, ¿verdad? Con miles y miles de empleados en todo el mundo, y usted se entera que el dueño de la empresa conoció su historial y se interesa, imagínense, es multimillonario, se interesa por venir a conocerlo a usted. ¿Cómo se sentiría? El hombre, supongamos, vive en Europa, ¿verdad? Ahora, ahí no acaba todo. Viene la próxima semana y quiere pasar una semana en su casa. No se va a hospedar en el río o no, va a pasar con usted una semana. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Sabe que el llamado y la salvación de Dios hacia el hombre es que el Dios eterno, escuche esto, se toma el tiempo de venir a buscar personalmente al hombre? Yo no sé cómo le hace Dios, pero Él no hace un llamado colectivo. En toda la Biblia podemos ver, no dice, a ver, los de aquí, ¿quién quieren? No, Él se toma el tiempo para manifestarte personalmente a tu vida, a tu persona. Y vamos a ver un ejemplo, y una de las historias, mis historias preferidas es Juan 4, la historia de la samaritana. Me encanta esta historia porque me emociona ver cómo Dios busca a los escogidos, busca a los que va a llamar. Dice el versículo, Juan 4, capítulo 3, versículo 3, perdón, 4:3, salió de Judea, habla de Jesús, y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Le era necesario a Jesús pasar por Joco. ¿Por dónde? Por Chapala, por Ajijic, por Aguilillas. Le era necesario a Dios. Porque él sabía que había una persona con la que, según el reloj divino, él tenía una cita agendada con ella para ir a buscarla. Y dice ahí, versículo 5, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Sicar significa ciudad de borrachos o de la falsedad. O sea, wow, un lugar bien fresa, ¿verdad? En Los Mochis hay una colonia que se llama El Sobaco, porque está cerca de un canal. Bueno, no sé si ya lo entubaron, ¿verdad? Pero ya sabrán cómo huele la colonia. Aquí hay una colonia que se llama La Federacha, aquí en Guadalajara. ¿Dónde vives? En La Federacha, ¿verdad? Esta mujer vivía en Sicar, ciudad de borrachos, en la ciudad de los borrachos, ¿verdad? Entonces el Hijo de Dios se tomó el tiempo para ir a buscar a esta mujer. Y dice que algo que me emociona cada que lo leo, dice versículo 6,
y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, como las 12 del día aproximadamente. Ve este cuadro: el Hijo de Dios, el que hizo el cielo y la tierra, estaba ahí y llegó más temprano a la cita. Llegó antes. Y como la citada, ella no sabía, él sí sabía, no había llegado, ¿qué hizo? Se sentó a esperarla. ¿Sabe que a mí el Señor me esperó 35 años? ¿Cuánto te esperó a ti? Qué Señor tan maravilloso tenemos, ¿verdad? Entonces, fíjese, aquí nosotros vemos cómo este Dios Todopoderoso se toma el tiempo para ir a buscar, fíjese, a una mujer frustrada. ¿Por qué? Porque ¿cuántos maridos había tenido? 5 fracasos matrimoniales. ¿Alguien ha fracasado en alguna área de su vida aquí en este día? Dios es especialista, a Dios le agrada llamar a ese tipo de gente. ¿Alguien se ha sentido alguna vez así como el Moisés? ¿Verdad? ¿Sabes qué? Yo me imagino al Moisés ahí sentado. Dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. No creo que Dios pueda hacer algo por mí. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Esta mujer yo creo que estaba así. De hecho, fíjese, ella venía a las 12 del día. No era hora para ir a buscar agua a esa hora. Las mujeres iban a buscar el agua después de las 6 de la tarde, que el sol ya no estaba tan fuerte, pero ella iba a esa hora porque no quería que nadie la cuestionara. Y es bien padre que el Señor dice ahí, versículo, que Dios mandó, el 8, versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea, en otras palabras, el Señor Jesús mandó a los discípulos a Soriana, ¿verdad? Los mandó para que compraran, porque no querían que le estorbaran en ese encuentro con la mujer samaritana. ¿Sabes? Dios se toma el tiempo para venir a buscarnos personalmente. Esta es una de las cosas hermosas que nosotros podemos apreciar del llamado de Dios. Amado, es el tiempo en el que Dios se manifiesta en la vida del ser humano. Y ya lo vimos, ¿verdad? No tiene que ser una persona brillante, exitosa, no. Dios por su gracia nos salva, por su misericordia y por su presencia. Entonces esto lo incluye el glorioso llamado de Dios. Segunda cosa que incluye el llamado de Dios es recibir de parte de Dios una profunda convicción de pecado producida por la santidad de la presencia de Dios cerca de nosotros. Yo recuerdo cuando el Señor se me manifestó a mí hace 21 años, San Luis Potosí, 4 de la mañana. Yo recuerdo que un impulso que yo tuve al recibir una convicción de pecado, estaba yo solo en un cuarto de hotel, ¿verdad? Fue un temor reverente hacia la persona de Dios. Yo no pude continuar estando en la cama, me tuve que tirar al piso y ahí empecé a clamar a Dios por su misericordia. Si nosotros vamos otra vez a Éxodo capítulo 3, dice la Biblia que Dios le habla a Moisés en medio de la zarza, versículo 5, 3:5, y le dijo Dios a Moisés, no te acerques a mí en ese estado, quita tu calzado sucio y contaminado por el pecado. ¿Sabe que cuando Dios llama al hombre, la presencia de Dios al estar cerca de nosotros para llamarnos, produce convicción de pecados? Dice a la palabra ahí, ¿verdad? Que Dios le dice, ¿sabes qué? Moisés, no te acerques con ese calzado porque el lugar donde tú estás parado, tierra santa es. No es que ese lugar sea tierra santa específicamente, sino que
se convirtió en tierra santa porque la presencia de Dios estaba ahí. La presencia de Dios en este lugar está aquí, ¿sabía eso? Y convierte en un lugar santo. Entonces dice la Biblia, versículo 6, que Dios se le manifiesta: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Fíjese, cuando la presencia de Dios produce convicción de pecado en nosotros, esta nos lleva al arrepentimiento. Lo hemos dicho muchas veces, la diferencia entre un creyente o un asistente a la iglesia y un nacido de nuevo. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Arrepentimiento. ¿Sabe por qué la gente va a la iglesia, pero no cambia? Tiene una vida secreta, escondida, pecaminosa, porque no se ha arrepentido. Eso lo hace la diferencia. Los llamados genuinos de parte de Dios se arrepienten. Y el arrepentimiento tiene 3 características muy especiales con respecto al pecado. Número 1, una persona que se arrepiente genuinamente, en primer lugar, ¿se acuerdan? Reconoce el pecado, reconoce que es pecador. En este caso Moisés dice que se tapó la cara porque dijo: estoy sucio, y tuvo miedo de mirar a Dios. La persona arrepentida genuinamente reconoce su pecado. No se lo tienes que explicar, no le tienes que decir con manzanitas: mira lo que tú hiciste, está mal, el que le hayas hecho esto a tu esposa, ¿verdad? Si tú se lo tienes que explicar, no está arrepentido. Simplemente a lo mejor lo agarraron en la acción, ¿verdad? Y por eso le están achacando todo eso. Pero una persona arrepentida genuinamente hace lo que el Espíritu Santo lo guía a hacer. Y uno, en primer lugar, reconoce su pecado. Número 2, confiesa su pecado en forma natural. Nadie lo tiene que golpear, ¿verdad? A ver, escupe, ¿verdad? Y lo agarran, lo voltean de cabeza, a ver, confiésalo, ¿verdad? La esposa lo zangolotea, ¿no? Lo confiesa. ¿Por qué? Porque tiene esa convicción de pecado producida por la presencia de Dios. Y en tercer lugar, no solo lo reconoce, no solo lo confiesa, lo abandona. Proverbios 16, 6. Seguimos con la tradición. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Proverbios 16, 6, ¿qué dice? Nos dice por qué el ser humano temeroso de Dios puede abandonar el pecado. ¿Qué dice? Mire, ya está. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. No cuando la esposa se va al Congreso, los hombres se apartan, no solo cuando la mujer viene del Congreso, los hombres se apartan del mal, no. Tiene una convicción en su corazón con respecto al pecado. ¿Ok? Entonces, esto es lo que produce. Tercera cosa que incluye o produce en el hombre el llamado de Dios. Tercera cosa es la habilitación de nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. Una persona que recibe el llamado de Dios es porque sus oídos espirituales fueron abiertos y ahora puede escuchar la voz de Dios. O sea, eso lo tenemos que cultivar y lo tenemos que ejercitar, ¿verdad? Tenemos que pedirle a Dios que nos hable, nos contesta, hablamos con Dios y entablamos una relación con Dios. ¿Ok? No solamente es un monólogo, no, es una relación íntima con Dios. Primera de Samuel 3:1 nos habla de la historia de este jovencito.
Samuel. Dice la Biblia, todos sabemos tal vez la historia, su mamá le pedía a Dios que le diese un hijo, capítulo 3, 1 Samuel 3:1, y Dios le concedió un hijo, ¿verdad? Le puso un hermoso nombre, Samuel. No se crean. ¿Sabe qué significa Samuel? Dios oyó mi oración. Dice ahí que el joven Samuel, 1 Samuel 3:1, ministraba. Ministraba quiere decir servía a Jehová en presencia de Elí, el sacerdote Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y ahí platica, ¿verdad? Que dice, y aconteció un día que estaba él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo. Samuel era un adolescente, entre unos 13, 14 años, más o menos. Dice que estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. O sea, qué padre, este jovencito dormía pegado ahí tenía su camita pegado al arca de Dios, gloria a Dios. Ahí estaba, ¿verdad? Y dice que, versículo 4, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí, pero no sabía quién era. Por una primera ocasión, versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y dice que se levantó y vino Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Versículo 7, y Samuel, fíjese, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, él no conocía la voz de Dios. Todavía no había sido llamado por Dios. Había sido conocido, había sido predestinado, le faltaba ser llamado. ¿Ok? Y dice ahí, versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces él entendió, o sea, el sacerdote Elí, que Dios estaba llamando al joven. Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová por cuarta vez y se paró. Fíjese cómo viene el Señor y se paró ahí. Estaba Él presente. Por eso dijimos que Él se toma el tiempo para ir a buscarnos a donde estemos. Estaba la presencia y la persona de Dios llamando a un jovencito de 13 años. Y dice que como las otras veces Samuel llamó al joven, y entonces Samuel le dijo, habla porque tu siervo oye. ¿Sabe que nosotros podemos escuchar la voz de Dios el día de hoy? Es por eso que la Biblia nos dice, amados, en Hebreos 3, 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, 8, no endurezcas tu corazón. Hasta ahí le dejamos la primera parte. Si el día de hoy Dios nos está hablando, no cerremos nuestro corazón, porque sabe que el hombre puede cerrar sus oídos a la voz de Dios. ¿Sabía eso? ¿Sabía que Dios puede llamar al hombre y el hombre voluntariamente puede cerrar sus oídos y decir, no me interesa? No me interesa. Hay una parábola, Mateo 22, que si la leemos nos puede llegar a preocupar o nos puede llegar a dar gozo. Es una parábola muy interesante. Y quiero que la leamos y ya con esto le paramos aquí, ¿verdad? Fíjese, Mateo 22, 1, dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, la vamos a leer toda porque está interesante, está muy interesante. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos ¿a qué? A llamar a los convidados a las bodas, mas estos
que habían sido llamados no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados. Diego, ¿me puedes ayudar con la guitarra? Han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Versículo 5, fíjese, otros que fueron llamados o convidados, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. O sea, tenían cosas más importantes, como las pudiéramos tener nosotros el día de hoy, en qué pensar. A lo mejor alguien está aquí, espero que no sea el caso, ¿verdad? Pero está pensando en otra cosa. ¿Quién sabe dónde está tu mente? Dice el Espíritu Santo: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Versículo 7, al oírlo el rey, ¿qué hizo? Se enojó. Y enviando a sus ejércitos, destruyó aquellas homicidas y quemó la ciudad. De alguna forma habla de Israel, habla del pueblo Israel, ¿verdad? Al año 70 el general romano Tito fue y quemó la ciudad, destruyó la ciudad como juicio de Dios, porque ellos cerraron su corazón a Dios. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas a los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a Chapala. Otra vez. Vayan otra vez a Jijic, a Islahuacán, a Rancho Alegre, ¿verdad? Y llamen a las bodas a todos los que halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente con malos y buenos. Algunos se sienten malos, algunos se sienten buenos, pero Dios llama de todo tipo de gente. Algunos éramos malones, ¿verdad? Y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Sabe? Un llamado es un invitado, es un convidado. Y dice que, versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, echarles en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque dice: muchos son llamados y pocos escogidos. Wow. ¿A poco no está preocupante esto? Un llamado es un invitado por Dios, es un convidado. Y algunos invitados o algunos llamados no van a querer contestar al llamado de Dios. El hombre sin traje de bodas, escuche esto, es uno que fue llamado por Dios e invitado, pero nunca respondió al llamado de Dios. Tenía otras cosas prioritarias. Ahora, escuche esto. ¿Qué significa ser un escogido de Dios? Un escogido de Dios es aquel que responde al llamado de Dios
y a su invitación para ser un discípulo de Él y determinar vivir para los planes de Dios. ¿Cuántos de esos hay aquí esta mañana? Mira, ya lo vimos, no importa el trasfondo que nosotros tengamos al venir al conocimiento de Dios. Ya lo vimos. Fuimos pero por gracia hemos sido llamados, dice la palabra. ¿Sabe que aquellos que Dios les llama escogidos de Dios son aquellos que le dicen al Señor cuando escuchan su voz, así como Samuelito: heme aquí, Señor, estoy listo? Hay una plática, fíjese, que escucha Isaías 6:8. El profeta Isaías se mete en una plática entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la presencia de la gloria de Dios, ¿verdad? Y el profeta, Dios le permite presenciar esa plática. Y ellos están diciendo, después dice el profeta: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? A Islahuacán. ¿A quién enviaré a Chapala? ¿A quién enviaré en Riberas, en Ajijic? ¿A quién? Dice, ¿quién irá por nosotros ahí? ¿Quién va a contestar el llamado? ¿Sabe qué dijo el profeta? Entonces respondí yo: heme aquí, Señor, envíame a mí. En esta mañana, el día de hoy, ¿cuántos le dicen al Señor: Señor, yo respondo al llamado de tu voz el día de hoy? El día de hoy yo quiero que tú me pongas como un escogido, una escogida tuyo, Señor. El día de hoy, Señor, quiero que abras mis oídos espirituales para escuchar tu voz y tu comisión. ¿Sabe? Estos que responden, dijimos que eran 4 características o 4 cosas que incluía el llamado de Dios. Esto solamente, la 4ª cosa, aplica para los que responden al llamado. ¿Cuál es? La comisión de la voluntad de Dios en esta tierra. Solamente aquellos que dicen: Señor, heme aquí, envíame a mí, son a los que Dios les va a dar la comisión y el propósito para sus vidas en esta tierra. ¿Cuántos le dicen al Señor: Señor, estoy dispuesto y estoy listo? Si tú eres de esos, ponte de pie y levanta tus manos. Dile: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo no quiero ser como esa que estaba en las bodas, pero que no había respondido al llamado. Yo quiero ser una que responde a tu llamado. Y yo te digo este día, Señor, como te dijo el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Vamos a cantar ese canto de recibe la gloria, recibe la gloria. De tu presencia. A ver si podemos poner la letra. Pásenle, muchachos. A los que estamos aquí, dile: Señor, aquí estoy, haz en mí tu obra. Otra vez dile: creo en ti, creo en ti.
Gracias por tu llamado. Queremos honrarte, Señor. Oh, en este lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Sí, Señor, lo que vas a hacer en nuestras vidas. Dice el Señor en su palabra: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, dice el Señor, y daré pues nombres, hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas, de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Salud el que está a tu lado.